Buenas noches, un gusto estar acá en esta hermosa ciudad que para mí tiene una cuestión muy personal también, además de lo profesional y de investigar. En las varillas vivieron los últimos años de mi vida, de su vida, mis bisabuelos migrantes. Y esto lo descubrí no hace tanto tiempo, unos 15 años por ahí. Así que es muy emotivo estar acá y bueno, hacer una contribución desde nuestra profesión a este tema tan fascinante, ¿no? Hace, bueno, ya así bastante tiempo, hablamos del año 2005, pero un poco antes, mi primera aproximación a la historia de las varillas fue a través de un trabajo desde la universidad, un subsidio, una beca que nos dio la posibilidad de estudiar arquitectura y urbanismo de los pueblos originados por el ferrocarril, cosa que no se había hecho hasta el momento. Había estudios puntuales de ciudades como Colina de Carolla, pero nunca se había estudiado un ramal completo. Bueno, esa fue mi tarea casi de loco, que tuve que acortarlo porque no podía hacer hasta el Fortín, entonces lo recorté hasta las varillas. Así todo quedó mucho material todavía por averiguar y estudiar. Entonces desde aquella época comienzan los primeros antecedentes, la primera información que fui recolectando. Pero claro, en ese momento no tenía interés por determinar exclusivamente o resolver este problema de la fundación, pero sí empecé a ver cómo era un poco el proceso fundacional de las varillas. Así que va a mezclar un poco información, sobre todo la del final, pertenece un poco a esa investigación de allá del 2000. Y lo primero, más que todo, sí tiene que ver con esto, con el problema en sí de la cuestión fundacional. Bueno, podemos apagar así ya comienza. Lo bueno de estos trabajos, que con Carlos, si bien hemos hecho algunos en común, pero él tiene mucha más experiencia en resolver este tipo de cosas. Es fascinante porque son problemas reales, verdaderos y a veces urgentes. El municipio te pide, necesitamos resolver esto porque la gente me lo pide o porque no sé qué cosa. Y ahí estamos nosotros, y nos ha tocado los casos muy difíciles, realmente difíciles, que son los que son de pueblos espontáneos, esos que nacieron por una posta o en torno a algún camino o alguna obra especial y que tardó muchísimo tiempo en desarrollarse. Entonces hay casos y casos, y en este, si bien tiene sus complicaciones, pero siempre las formaciones de núcleos urbanos del ferrocarril cuenta con mayor información, entonces ahí está la ventaja. Bueno, empecemos. Está dividido en 4 o 5 partes la ponencia. El primero es el problema histórico. ¿Cuál es el problema? Bueno, controversia en torno a la fecha de fundación y el fundador o los fundadores. Esto básicamente es el problema central. Después puede haber otros por ahí dando vueltas colaterales, pero en realidad eso es lo principal. Como todo trabajo de investigación necesitamos rastrear un poco los antecedentes. Los antecedentes son publicaciones que teníamos de primera mano en ese momento, otras que surgieron después, que fuimos incorporando, y hay documentales también, hay testimonios orales, pero esos testimonios orales tienen que ser complemento a alguno documental. Entonces no descartamos nada y lamentablemente me olvidé por el apuro de quería traer la lista completa de las fuentes que consultamos, pero se la voy a acercar después para que ustedes lo tengan. Claro, sí. Entonces, empezamos por el libro de la docente Enriqueta Funes, que no fue publicado, pero es como el primer intento de escribir algo sobre el origen de las varillas. Si bien nombra los actores principales que intervienen, me voy a caer y voy a terminar, como Sergio de los actores principales, pero lo esencial dice, no fue aprobado el plano ni aceptado oficialmente por la provincia en ese momento. Luego está ordenado cronológicamente esto y hay una selección. Hay muchísimo de esto. Iba a ser muy aburrido hablar de todo esto, pero es necesario porque estamos hablando de resolver o hacer una propuesta para resolver un problema y tenemos que explicar medianamente cuál es el problema. Entonces, en la noticia necrológica del doctor Álvarez Luque, bueno, se dice lo que desarrolló actividades agropecuarias y comerciales de varillos, pueblo que fundara y donde poseía valiosas extensiones de campo. En el 50, que acá es cuando detectamos que comienzan las dos posiciones y esta controversia,
Es interesante partir de esto, del decreto de 1950, es un decreto municipal, donde adhieren, por un lado, al año del Bicentenario, al año de San Martín, pero incorporan la misma, está el visto, ustedes saben un decreto, y el visto, y después el decreto, donde dice decreta tal cosa. En el visto están los fundamentos. Entonces, dentro de esos fundamentos no tiene que ver exclusivamente con la fundación. Es uno de los párrafos que ocupa esa fundamentación, y el resto son obras que se estaban haciendo en ese momento, o sea, obras municipales. Recuerdo dos escuelas, la nueva iglesia que todavía no estaba terminada, son varios. Y dentro de eso estaba también. Entonces, al final, después que enumera todas esas obras muy importantes, obviamente, para la ciudad en ese momento, dice: y por todo ello, esta municipalidad procederá a organizar, con la colaboración de autores de pueblos grandes y pueblos, festejar cuya fecha de realización se designará oportunamente, bla, bla. Después habla de la comisión, cómo estará integrada y todo. Pero vemos que, entonces, no es un documento donde no habla exclusivamente de este tema, está dentro de otro, y se aprovecha en festejar esto del cincuentenario, que donde está claro es acá arriba, este es el párrafo central, por eso lo destaqué, donde dice: la presunción fundada de ser el año 1950 de la formación del pueblo de Las Varillas, por haber sido en 1900 la llegada de las primeras cuadrillas de trabajadores y abastecedores que construían la línea férrea ex ferrocarril Santa Fe de San Francisco de Villa María, cuando estos parajes eran desolados y de escasos habitantes. O sea, ahí da una fecha, pero sin fundamento, o sea, es un fundamento muy vago, muy general. Inmediatamente en ese año se publica el álbum, el famoso álbum que todos hemos consultado. Por otro lado, es bellísimo por la cantidad de información de todas las instituciones y la recolección de fotografías. Y el doctor Lorenzo Ortiz, que es su autor, toma esta especie de hipótesis en que el año 1950, el año 1900, perdón, era el comienzo del pueblo de Las Varillas. Dice, y esto me parece central, no quise hablar mucho de todo lo que dice, pero sí de esta contradicción, pero después le voy a explicar, hacerme acordar, Carlos, por los dos que me olvide. Esto es una contradicción, pero puede tener su explicación, o por lo menos tengo una interpretación, que no son datos, pero es sin una interpretación. Dice, el doctor Medardo Álvarez Luque, que para nosotros es el verdadero fundador del pueblo, aun cuando obraba en representación y poder de su padre, don José Medardo Álvarez. Es una contradicción, ¿no? Porque si dice que el padre era propietario, pero él lo considera el hijo, ¿cómo se explica? Bueno, lo voy a explicar después. Por lo menos voy a dar mi punto de vista. Sigamos. Y así apareció. Desde esa época, bueno, se publicaron en el periódico, hubo testimonio de vecinos, gente que vivió en esos años, 1905, 10, 20, las primeras décadas, de todo el movimiento comercial, cómo se fue formando el pueblo. Hay muchísima información en ese momento. No voy a hablar de eso porque es muy largo, pero sí quiero mostrar cómo fue trasladándose las dos posiciones. Entonces, en esto que es del 69, se publica tanto en La Voz como en los Principios las dos posiciones, uno con una y otra con otra. En uno es muy valiosa, en este caso el de La Voz Interior, el testimonio de José Basso o de Hortensia Kiener, referido al año en sí de la formación del pueblo. Son testimonios, repito, muy valiosos, que da para seguirlo trabajando. Pero, como ven, estamos en 1969. Y en los Principios se publica esto, un artículo dedicado básicamente al matrimonio Álvarez Luque, presentándoles como los fundadores. Esto sería la posición y habla también de 1903. Luego, esto capaz que no lo conocían mucho, pero en el libro de genealogía del doctor Luque, de la familia Luque, escrito por el doctor Luque Colombres, la va complicando un poquito más. Entonces dice, cabe señalar que el doctor Medardo Álvarez Luque, casado con doña Rosario Moncada y su hermano, el ingeniero Jesús, ustedes lo leen bien,
Son considerados los fundadores de la actual ciudad de Las Varillas a principios de este siglo, pues planearon el primer sector de la población aún antes de la aprobación oficial de 1905. Ténganlo en cuenta esto porque después vamos a contradecir esta afirmación, a pesar que es un gran historiador. Aún antes de la aprobación oficial, o sea, está diciendo que Las Varillas tenía una aprobación oficial en 1905. Bueno, sigamos. Entonces, corte acá porque es larguísimo. Después viene un álbum hecho por el Subiría de los 75 años, después artículos, bueno, una cantidad enorme de material. Pero hay que tratar de condensar y sobre todo mantener es cómo se fue dando el tema. Entonces, cuando una vez que terminamos esto y vimos cuál era el problema, dijo, bueno, empecemos desde el comienzo con cualquier tema histórico, que es por el territorio. Si tengo que estudiar un asentamiento urbano, tengo que estudiar cómo se fue dando ese asentamiento hacia atrás, no solamente desde que llegó el ferrocarril, o por lo menos lo que creemos nosotros. Entonces empezamos por lo más antiguo. ¿Qué es lo más antiguo? Acá está lo fascinante de esto, que hay otro conflicto en las tierras. Vean el cuadrado rojo, bueno, lo ven bien. Ese es el límite de la denuncia de Yuto. En esa época, en el fin del siglo XVIII, no se llamaba más Mercedes, porque la Merced, si mal no recuerdo, le entregaba el rey por determinados servicios que prestaban. En cambio acá se compraba la tierra. Si bien también era un remate público, había todo un proceso, pero la tierra la compraban. Estamos al final del periodo colonial, época de Sobremonte. Entonces, para que tengan una idea aproximadamente en esta región hacia dónde llegaba, por así decirlo, la civilización, y más o menos hasta la altura de Sacanta. Había una línea así que cortaba, que era el camino de los santiagueños, que unía las provincias del norte, que iban para Rosario y Buenos Aires, y de ahí, o sea, entre la Sacante, Calchín, por ahí Carrilobo, digamos, esa era la línea. De acá, para acá, hacia el este, estaba totalmente, sobre todo en la parte sur del departamento, estaba totalmente desierta. Muy poquitos propietarios. Sigue en la parte norte, en la zona de Villa Concepción, sobre el río, ahí sí. Entonces, esta ocupación del territorio se debe sobre todo a Sobremonte, que necesitaba ampliar fronteras, ocupar territorio, y de esa forma controlaba también un poco el poblamiento de las zonas de frontera. Esto fue una política, no fue al azar, fue una política de Sobremonte que venía de los Borbones, que gobernaban en ese momento, para tener control de las fronteras y cierto dominio, porque acá era terreno de fácil ingreso de los aborígenes que habitaban. Los indios del Chaco habitaban en el norte de Santa Fe y en el Chaco. Sí. Sí. ¿Cómo? No, ahora explico. Claro. Esta denuncia de tierra hecha por Félix Juárez siempre se tomaba como centro o una laguna o una cañada. ¿Por qué? Porque era fundamental en esta zona de llanura, no había un gran barrio. Hola. En esta zona de llanura, donde no había un gran valle o grandes ríos, las mercedes, estas tierras eran de forma cuadrada, generalmente eran cuadradas, iban entre una legua y 4. Pero como centro, ustedes imagínense, plena llanura, bosquecitos, acá no era llanura pampeana salpicada con pequeños montes. No es el caso de la ribera de los ríos, donde sí era cubierto totalmente por montes. Entonces tomaba una laguna como centro, y ahí está el mojón principal que se llamaba. Entonces venía el agrimensor, que no era agrimensor, era un idóneo en agrimensura, que era un vecino acá del lugar. Generalmente venían de la zona de tránsito, ahí había un Yáñez, muy famoso por todas las mensuras que hizo en esta zona, sino venían del río Tercero. La laguna de Yuto, que está acá en el centro, que actualmente, bueno, esta foto, por ejemplo, todavía tenía agua, pero actualmente está seca, y esta es la estancia del campo de San Ramón. Es el centro de la laguna, de la Merced.
tenía 4 por 4 leguas. ¿Y cómo lo hice también acá respondiéndote? Porque en el territorio, en los campos, todavía están esas marcas en el campo que son los caminos. La división de propiedades de esta época están marcadas, en algunos casos, no en todos, pero se puede leer. Obviamente que hay que consultar otros planos de catastro de diferente escala, pero hoy con el sistema de información geográfica y leyendo estos rasgos que hay, por ejemplo, cuando cambia el parcelamiento de los campos, te va dando. Entonces la parte norte de la Merced está exacta. Yo lo he medido. Siempre vivo midiendo estos campos para ver si realmente esas Mercedes corresponden o no a la época, y era tal cual. Entonces, una abstracción sería ubicándolo en la actualidad. O sea, este es un cuadro de la actualidad. Y fíjense que la varilla está dentro. O sea, está dentro de la denuncia de Yusto. Pero ¿por qué entonces se dice Laguna de la Vaca y no se dice Yusto? Este gran campo, que fue uno de los más grandes, fue poblado por Juárez, su descendiente, y después al fin de las primeras décadas del 19 lo comenzaron a vender. Hay un censo muy lindo en 1804 que hace el cura de Villa Rosario, donde censa toda la población, y ahí está Juárez viviendo en plena frontera en 1804. Entonces, pasamos al siguiente. ¿Y este qué es? Estas son las tierras cerquita de las varillas. Ahí fíjense que acá está la ciudad, y una puntita apenas lo toca, que es la denuncia de Pozo de la Arena, Pozo de Arena. Acá está el centro de la laguna, que es el mismo cauce del mismo cauce que hablamos recién. La laguna de Yusto está conectada con otra por acá, continúa y sigue para el norte. Esto, fundamental en época colonial. Si no tenían agua, no había hacienda, no había vida, por más que cavaran un pozo de balde para tomar agua, pero la hacienda necesitaba el agua. El Pozo de la Arena es mucho más chico, tiene 4 leguas cuadradas, o sea 2x2 de cada lado, y fíjense lo raro, las varas está dentro de este cuadrado. Ya voy a explicar que tiene que ver con los nombres que decía Carlos recién. Y esto es lo que más nos interesa. Denuncia de tierra de Las Varillas por Hipólito Rodríguez. Esta es la primera vez que aparece en un documento el nombre Las Varillas, y escrito con B larga. Lamentablemente no tengo foto ni fotocopia del documento, yo lo he leído, tengo una ficha, pero en ese momento no sé qué pasó, no habrá tenido cámara, no sé. Habría que fotocopiarlo y tenerlo, porque es el primer documento donde aparece como Las Varillas. Y es hecho por Hipólito Rodríguez, que era un vecino de Villa Rosario. Pero vean la ubicación. Para poder ubicarlo en el espacio, utilicé este plano de 1875, el plano de mensura, el plano que hizo Elías Garzón, que fue quien relevó todas las tierras fiscales de San Justo en esa época. ¿Ven? Donde tiene un numerito son tierras fiscales y aparecen los nombres. Este plano es muy interesante, porque tiene los nombres, el montecito dibujado, las cañadas, hacia dónde iba la corriente. ¿Ve? Acá está la Laguna de Yusto, por ejemplo. Aparece denuncia de Las Varillas, y Las Varillas está ubicado dentro de Yusto. ¿Qué pasó? ¿Se le fue la mano al agrimensor o al dueño o al denunciante? Bueno, un gran conflicto hubo posteriormente porque los propietarios, sobre todo de la parte sur, porque había superposiciones. Yusto se superponía con los mangrullitos, con y el corral de, como dijimos, el Pozo de la Arena también tiene una superposición, entra un poco acá. Todo eso significó que muchos campos de esta zona, sobre todo, no tuviesen aprobadas las mensuras en ese momento, pero estamos hablando del fines del 1800. Hoy no sé qué pasa. No creo que les interese tampoco. Pero es interesante ver que este cuadrado, cómo se superpone con la de Las Varillas. Entonces acá aparece el problema del nombre. ¿Por qué Rodríguez le dice Las Varillas y después pasa como Laguna de la Vaca? Bueno, esas son cosas que no hay respuesta, a no ser que específicamente esté escrito por qué cambia el nombre. Y bueno, son cuestiones de la historia que lo que sí sabemos que existe una Laguna de la Vaca, y creo que la ubiqué, pero no estoy seguro, al norte de Las Varillas, a unos 3 kilómetros, como desde la ruta 13, por ahí cerca. Entonces, ¿qué pasó aquí? El expediente está incompleto, entonces no sabemos exactamente desde el punto de vista legal cómo fue estas tierras fueron adjudicadas a Rodríguez. Aparentemente es como que el gobierno en esa época ya del periodo independiente estaba
no quería otorgar este tipo de concesiones. Entonces como que frenó un poco el expediente y después está cortado. O sea que no sabemos cómo terminó. Lo que sí sabemos que Rodríguez pobló por poco tiempo este lugar, sus descendientes lo heredaron y después son los que venden a la familia Álvarez, pero ya muy, muy posterior. A quien le guste investigar sobre estas personas, siempre me gustó preguntarme por quiénes eran estos personajes. Bueno, Hipólito Rodríguez era un caudillo de la época... no era caudillo, al principio él tenía su profesión, era tropero. Si quieren leer el artículo que publicamos con Carlos en los congresos de caminería hace 2 años, ahí pueden leer las andanzas de este hombre. Era tropero, era caudillo federal, ¿qué más fue? Alcalde de Villa Rosario, y no sabía leer ni escribir, pero tenía gran prestigio para la época. La cuestión es que por esta zona, todos estos campos que figuran acá, era como una gran puerta inmensa de ingreso de indios del Chaco. En muchos documentos figura que el ingreso era por acá, por el monte de Mendoza, que está actualmente sobre el límite casi con Santa Fe, y toda esta zona, las varas, las varillas, por acá, un poco más al sur, por acá es el Taco, India Muerta, creo que es el otro paraje, lugares por donde ingresar. Cuando las milicias que estaban, sobre todo en Villa Concepción del Tío o Villa Rosario llegaban, obviamente no encontraban a nadie, porque era imposible controlar semejante cantidad de kilómetros. Entonces, planteado estos tres terrenos grandes, creo que son los más importantes que tienen que ver en sí con la población, con la fundación de las varillas. Y en el caso, aquí ven, está marcado en el número 75, dice Las Varillas, Montenegro. Bueno, esta es la parcela fiscal, el campo fiscal, que lo denominaron de esta forma, Las Varillas 75, que es la porción de campo que compra Ramón Álvarez, el remate público también, y se forma el estadio de Varillas. Fíjense que el topónimo persiste, pero ya no está acá. No está en esta denuncia de Varillas, sino está en otro campo. Esto es muy común. Incluso aquí en las varas, bueno, creo que después lo voy a mostrar, en las varas pasa lo mismo, el Sacante, un montón de lados. Es como que se corre, toman el nombre como el paraje más conocido, pero en realidad no estaba ahí originalmente. Sí, sí. Bueno. Hasta acá son los antecedentes de las tierras para ubicarnos en el espacio y qué pasó en todo este periodo de fines del 18 hasta que llega el ferrocarril. Me faltó decir que el establecimiento ganadero o la estancia principal siempre fue Las Varillas desde que se funda, digamos, 1875 por ahí en adelante, porque fue la construcción que hoy todavía tenemos, aunque modificada, ampliada, todo lo que quieran, pero fue el establecimiento más importante de toda esta gran zona. Este mapa es del plan del 1924, el oficial. Acá ya tenemos marcada, es muy parecido a lo que mostré recién, pero marcadas las líneas férreas. Entonces, aparecen los dos tendidos, el ferrocarril Santa Fe y el ferrocarril central argentino que pasa por ahí. Lo que hablamos, fíjense que